César Vallejo tiene el honor de presentar el proyecto de emprendimiento de difusión cultural con su documental titulado Grupo Norte. Vamos al grupo 4. Como profesor tenemos a Joselito Moisés Luján Miguel. Biografía de César Vallejo. El más grande poeta nacional nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco en 1892, pero murió lejos de su patria un Viernes Santo de 1938 en la ciudad de París. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Tuvo 10 hermanos. César Vallejo tuvo una vida estudiantil interrumpida. Es así que comienza su educación en su tierra natal de Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego, iría a Huamachuco para continuar sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios, enterándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo. Vallejo y el Grupo Norte. Grupo Norte fue un grupo de intelectuales que coacciona parte de artistas, filósofos, políticos e intelectuales del norte de nuestro país, específicamente de la región de La Libertad, surgiendo en el año de 1915 en la ciudad de Trujillo. Primero fue conocido como Bohemia Trujillana o también como Bohemia de Trujillo. En el año de 1923 adopta el nombre de Grupo Norte y en el año de 1930 llega a su fin. Bohemia Trujillana, parte de sus participantes estaban relacionados a la música, teatro y artes, además de la literatura, fueron parte del mundo artístico. La vinculación del entonces joven César Vallejo con los bohemios trujillanos se da lugar entre los años 1915 a 1917 y fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron los que mayor influencia tuvieron al respecto. Ellos le ayudaron a ensanchar su horizonte literario, aún todavía restringido en el clasismo y el modernismo. Asimismo, lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas que aparecieron en el diario La Reforma de Trujillo. Otros poemas suyos fueron publicados en el diario La Industria de Trujillo y en la revista Balnearios de Lima. Vallejo no estuvo nunca lejos del quehacer político. Al contrario, desde los años de su mocedad, Vallejo vivió estrechamente vinculado a la dura y acuciante realidad que nos rodea. No obstante, el Grupo Norte fue una gran influencia para las ideas políticas de Vallejo, pues los integrantes del Grupo Norte tenían aquella característica revolucionaria y de bohemia. Cabe agregar que los integrantes de este grupo fueron en su mayoría costeños, lo que implica una herencia criolla y privilegiada, lo que ocasiona, según Fiestas 2016, la transformación del APRA, por lo que una expectativa de estos jóvenes era el viajar al continente viejo para adquirir nuevos conocimientos. Es así que con el tiempo Vallejo se va a dejar influir por ese mismo deseo. Como ya se dio de entender, la bohemia trujillana llegó a influir en Vallejo debido a que fue un factor que supuso una identidad global e influencia para que nuestra gran bate busque viajar, abrirse al mundo y nutrirse de él. Y es así que Vallejo llegó a viajar a Europa, influyendo con las ideas políticas de esa época como el marxismo. Por eso que César Vallejo llegó a conformar el grupo en 1915. Cabe decir que los grandes personajes que integraron la bohemia tuvieron una gran influencia en César Vallejo, no solo en su vida poética, también en su formación política, en sus valores y la gran fraternidad que tuvieron como un grupo. Un ejemplo de estos es la carta que escribió Vallejo desde París en 1938, que fue dirigida a Luis Alberto Sánchez, donde el gran poeta expresa su preocupación por el peligro que corría la vida de Orrego, por lo cual este es un gran ejemplo de fraternidad con los miembros, así también como mencionó Sánchez. Vallejo nunca se olvidó de sus amigos del norte. Así como hablamos de una fraternidad con los integrantes de la bohemia, nuestro gran bate no dejó de luchar por una igualdad con el pueblo, aunque estuviera lejos. Un claro ejemplo de esto es la misma carta donde anuncia la campaña que promoverá en Francia que sería favorable a la democracia y la libertad en el país. Sin embargo, la enfermedad y la muerte no le permitieron avanzar.
Como ya dimos a entender, el Grupo Norte fue un círculo informal voluntario cuyos integrantes se pusieron del lado de la justicia social, la libertad, democracia y la educación del pueblo. Este grupo de jóvenes intelectuales y artistas influyeron en varios personajes. Uno de ellos fue nuestro gran bate, César Vallejo, quien gracias a la bohemia trujillana se dio su formación política, además de su decisión definida con respecto a su vocación literaria y la maduración de su personalidad como poeta. En la actualidad, al decir grupos de jóvenes, pensamos en la interacción de las personas con gustos similares, grupos de trabajo, como círculos de estudios, entre otros. Sin embargo, en nuestro país, la mayoría de personas hace referencia a aquellos que son integrados por personas con vicios o comportamientos delictivos. Entonces, te planteamos lo siguiente. ¿Qué haría un joven de hoy en día si perteneciera al Grupo Norte? Como hemos visto, la influencia del Grupo Norte ha traído consecuencias positivas en Vallejo y en diversas personas. Si llegamos a comparar la bohemia de Trujillo con un grupo de la actualidad, la mayoría de grupos de hoy saldría perdiendo. Sin embargo, nuestro fin es llegar a comparar, pues sabemos que los grupos tienen características únicas y que son influenciados por los medios de comunicación o diversos factores. Por lo cual, en la actualidad existen grupos de adolescentes que influyen y persuaden de manera negativa en el individuo. Un claro ejemplo son aquellos que van a fiestas aún sabiendo que seguimos atravesando una pandemia. No obstante, también se ha visto en los últimos años la creación de grupos que se interesan por los problemas de la sociedad e influyen de manera positiva en la gente. Por ejemplo, jóvenes y adolescentes de Latinoamérica se reúnen y brindan recomendaciones para prevenir el embarazo en niñas menores de 15 años. Es por eso que en estos momentos mejor te cambiamos la pregunta. ¿Por qué no crear un grupo que se exprese sin miedo y tome acciones ante los problemas de hoy en día?